El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Hoy vamos a hablar con el director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación, David Flores. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea, a ti muchas gracias por la invitación y por supuesto a quienes nos ven en este momento. Bueno, usted tiene, entre tantos encargos, un tema trascendental y es la implementación de los acuerdos de paz. Y quiero que miremos un poco hacia el pasado, aunque algunos detractores dicen, venga, deje de estar mirando hacia el pasado, el retrovisor, pero sí es importante mirar qué pasó después de que se firmó la paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos respecto a esa implementación, porque finalmente ahí está la clave para un largo aliento a esa política de paz en los territorios. ¿Usted tiene algunas cifras que nos pueda ambientar todo este contexto? Sí, Andrea, y yo creo que sí es importante mirar al pasado porque creo que en muy buena medida nos explica el presente. Y sin lugar a dudas yo creo que parte de los problemas significativos que tiene el país, especialmente en regiones bastante empobrecidas, es por la ausencia de implementación del acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque. Allí nos encontramos con simulación de la implementación del acuerdo de paz, nos encontramos con graves irregularidades en financiación importante del acuerdo de paz, como lo que sucedió en el año 2021 con el OCAD Paz, con una decisión política de hacer como si se implementara el acuerdo de paz, pero en realidad realmente era intentando hacer trizas el acuerdo de paz. Y eso es lo que precisamente ha intentado superar este gobierno. Eso es muy importante porque el gobierno anterior dice, claro que sí, cumplimos nuestra parte de implementación del acuerdo de paz, pero usted tiene como demostrarnos que eso no fue así, que fue una simulación y que realmente había otra intención. ¿Con qué hechos concretos o cifras usted puede evidenciar esto? Te lo pongo en 3 ejemplos. En primer lugar, el gobierno de Iván Duque desestimuló todas las, digamos, herramientas específicas que había creado el acuerdo de paz. Por ejemplo, la CECIVI, que es la instancia que coordina la implementación, la verificación y el impulso del acuerdo de paz, fue en la práctica desconocida. Este gobierno, el gobierno del presidente, ha construido y ha sacado adelante todas las normas, todos los decretos, todas las políticas públicas de la mano de esa instancia, que es muy importante porque finalmente allí se condensa tanto el gobierno colombiano, la contraparte firmante, la comunidad internacional, velando que todo se haga de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de paz. En segundo lugar, varios instrumentos claves como el sistema integral para la seguridad en el ejercicio de la política fue desconocido y fue, digamos, suplantado por los famosos planes de acción oportuna. Por ejemplo, en buena medida la apuesta transformadora que existía en las zonas PEDET, que es una apuesta de transformación territorial, que es una apuesta de construir educación, salud, vías terciarias, agua potable, saneamiento básico en los 170 municipios, digamos que son categorizados como PEDET, fueron reemplazadas por las famosas zonas futuro. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que con dinero del Fondo Paz, que es un fondo destinado a la construcción de la paz, se financiaba material de guerra, balas, tanques. Es decir, aquí el presupuesto para la paz en buena medida durante el gobierno de Iván Duque fue usado para hacer la guerra y eso está, ¿Y eso, digamos, cómo claramente lo justificaron? Sí, documentado. ¿Estaban unos recursos destinados para la implementación de los acuerdos de paz? Digamos, en la institucionalidad y particularmente en el DAPRA hay 2 grandes fondos, el Fondo Paz y el Fondo Colombia en Paz. El Fondo Paz fue creado en 1994 y su idea es básicamente financiar el gobierno, la exploración y la búsqueda de la paz.
Y el Fondo Colombia en Paz sí es muy específico y destinado a la implementación del Acuerdo 2016. Entonces, con este primero, lo que hacían era decir que en teoría estaban construyendo paz, que estas acciones de las zonas de consolidación, las zonas futuro eran acciones de construcción de paz, pero evidentemente en el gobierno anterior entendían que la parte central de la construcción de la paz era a partir de la presencia únicamente militar. Obviamente este gobierno entiende que la construcción de la paz pasa por la transformación territorial, claro, por supuesto con la presencia del ejército también, pero entendiendo muy claramente que hay que desarrollar colegios, hospitales, carreteras, y que ese es el centro, digamos, de la construcción de la paz en términos de la transformación territorial, como lo ha dicho el presidente. Y otro elemento muy importante, durante el gobierno de Iván Duque no se presentó un solo proyecto de ley o de acto legislativo que buscara implementar el acuerdo de paz. Este gobierno retomó la agenda legislativa en materia de implementación del acuerdo de paz, sacó adelante leyes muy importantes como el acto legislativo que le da derechos políticos y el reconocimiento constitucional del campesinado, sacó adelante la jurisdicción agraria, que era una deuda pendiente con el acuerdo de paz, ya sacó la ley estatutaria y está tramitando la ley ordinaria, presentó de nuevo la reforma política y ha presentado, digamos, diversos proyectos de ley que retoman otra vez la implementación legislativa del acuerdo. Y en materia de financiación, que es quizás donde más hacemos énfasis desde el Departamento Nacional de Planeación, pues el aumento es sencillamente exponencial. Te podría hablar, por ejemplo, que un mecanismo como el de obras por impuestos, que es una de las formas en las que se financia la implementación del acuerdo de paz, comenzó con el gobierno de Iván Duque con apenas un cupo fiscal de 200.000 millones de pesos y nuestro gobierno este año destinó un cupo fiscal de 1,1 billones de pesos. Por eso es que usted dice que hay una cifra récord. Hay una cifra récord, no sola, y lo que es mejor, Andrea, hay una cifra récord no solamente en relación al cupo fiscal, porque un cupo fiscal, para que nos entiendan quienes lo están viendo, básicamente es dinero del Estado, es dinero público, dinero en impuestos, que el gobierno está diciendo, señores contribuyentes, hagamos una cosa, no me los pague directamente en impuesto de renta, sino que más bien comprométase a hacer una obra, construya un colegio, construya una carretera, y eso yo se lo entiendo por como si usted me estuviera pagando renta. Entonces es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno nacional, porque finalmente renuncia a recibir ese dinero directamente, pero entiende que eso puede ser un mecanismo expedito para que en un territorio excluido, en este caso un municipio P2 o MAC, pues se haga una obra que va a impactar a muchas personas. A mucha gente dice, ¿cómo así? Entonces el empresario es el que dice cuál es la obra y dónde se hace la obra. No. Sí, que a dedo entonces ellos pueden determinar qué van a hacer. Eso no es así. Tiene que hacer una priorización. No, eso lo hacen las alcaldías y las alcaldías de estos municipios dicen, venga, yo necesito una escuela acá, yo necesito un hospital acá, y el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio validamos que efectivamente esa necesidad exista, validamos de que ese proyecto esté bien, esté hecho realmente bien, y por ejemplo si es una escuela, se vincula al Ministerio de Educación, ellos lo viabilizan también técnicamente y sale a un banco de proyectos. Y ahí ya la empresa privada puede decir, venga, yo quisiera construir esta escuela, yo quisiera construir esta carretera, pero no, insisto en esto, y esto es muy importante, no es donde la empresa quiera, no, es donde el alcalde y donde el Departamento Nacional de Planeación y la ART ha demostrado que se necesita y es un proyecto que ya ha estado validado técnicamente. Bueno, como dicen por ahí, obras son amores y no buenas razones. ¿Usted nos podría especificar cuáles son esas obras por impuestos que los ciudadanos pueden empezar a rastrear, si hay alguna ya finalizada o cuál es el avance y el compromiso a qué fecha? Mientras que vamos mostrando algunas imágenes que también nos pueden ayudar a explicar esta situación. Sí, claro que sí. Entonces, digamos, nosotros en el consolidado de lo que ha sido el ejercicio de obras por impuestos, tenemos en este momento, por ejemplo, ya 93 obras en el sector transporte que ascienden a 1,1 billones de pesos, y la mayoría de estas son obras de vías terciarias, placas huellas, que son obras que te generan impacto muy importante, digamos, en la calidad de la vida de la gente. Usualmente en ciudades como Bogotá, como Medellín, no se valora la importancia de una vía terciaria, pero para un municipio excluido, lo es todo. Para una vereda, para un consejo comunitario, para un cabildo indígena,
tener una placa huella, tener una vía terciaria es la posibilidad de intercambiar sus productos, de tener mayores ingresos, de poder acceder al hospital, a la educación, a la salud. El segundo sector, con 192 proyectos, ascendiendo a un valor de 915 mil millones de pesos, es el sector de educación. Esto es muy importante. Yo personalmente tuve la oportunidad de acompañar el año pasado la entrega de una dotación tecnológica a toda la infraestructura educativa del municipio de Aracataca en el departamento, construcción de escuelas, en algunos casos a dotación universitaria, en algunas sedes de la SAP, algunas sedes, digamos, de universidades en municipios. Mejoramiento de los salones. Mejoramiento de infraestructura. Es decir, pongo este ejemplo, ¿qué puede significar para un niño de Aracataca contar en su colegio ahora no solamente con computador, sino con tableros digitales, conectividad plena? Eso, por supuesto, genera unas posibilidades en términos de acceso a capitales culturales, simbólicos, sociales, totalmente distintos que le pueden generar, digamos, una vida distinta. En términos de energía, 44 proyectos, casi por 300 mil millones de pesos. ¿Nos puede mencionar algunos de esos proyectos de energía? En energía tenemos construcción de soluciones fotovoltaicas, comunidades energéticas que viene impulsando el Ministerio de Minas y Energías, es decir, cómo se construyen en estas zonas apartadas del país que en muy buena medida tampoco tienen solucionado su derecho a la energía. Entonces, por ejemplo, granjas de paneles solares que conectan o veredas o fincas o colegios o hospitales, o más que hospitales, digamos, centros de salud en lugares específicos. Se han financiado también construcción de acueductos comunitarios y un esfuerzo de trabajar mucho con alcaldes, de presentarles esta propuesta, pues se viene expandiendo afortunadamente cada vez más en todo el país. ¿Hay un plazo específico? ¿Deben estar terminadas hasta cuándo? ¿Cuándo se pueden estar viendo? ¿Hay algunas que ya están avanzando, ya se pueden ver? Sí, claro que sí. Hay varias que ya se han entregado durante este gobierno. Por ejemplo, las que te decía, muchas de dotaciones escolares ya se han entregado, varias placas huellas ya se han entregado, varias vías terciarias se han entregado o tramos de vías terciarias específicamente se han entregado. Otras, por supuesto, están en desarrollo. Cifra récord, 1,1 billones de pesos. Eso es una buena noticia. Pero ¿cuál es la mejor noticia? Que este año logramos que se presentaran proyectos por 1,9 billones de pesos. ¿Eso qué va a significar? Que todo el cupo se va a usar. Porque no va a quedar ahí nada, no va a quedar, de rezago. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces con estos cupos fiscales o con decir tenemos este dinero o esta asignación específica? ¿De qué sirve si tampoco lo si no se usa, invierte? ¿Cierto? Si no se usa. Entonces, cuando tenemos hoy ya proyectos aprobados, con la primera parte de la convocatoria cerrada, se abre otra ahorita en agosto, se materialice. Ahora, son obras de mediano plazo, ¿cierto? Esto también hay que decirlo. Entonces, ahorita, por ejemplo, aprobaremos esa obra, empezará su construcción, seguramente se entregará en 1, 2 o 3 años. Pero aquí hay una cosa muy importante. El descuento de renta del empresario no se hace hasta que no se da por cumplida la obra. Bueno, eso es importante porque entonces podrían decir, no, simplemente se queda en una promesa, después se puede quedar la obra abandonada y ellos ya tienen los beneficios del descuento de renta. Puedo decir con absoluta tranquilidad que para un empresario es más fácil simplemente pagar la renta. Hoy pagar la renta es, das un clic, haces una transferencia y ya pagas. Y se evita el chicharrón. Y se evitaste el chicharrón. En cambio, aquí lo que hacen los empresarios con los alcaldes y con el gobierno es meternos en un chicharrón, que es meternos en una obra. Y una obra tiene todas las cosas que pueden pasar, que se cayó un ladrillo, que llegó el invierno, sí, que la interventoría, se alarga la construcción. Es decir, aquí también hay que decir, hay que reconocer que hay una apuesta por intentar transformar unos territorios en particular. Con la empresa privada. Con la empresa privada también, digamos, y aquí hay un esfuerzo grande entre gobierno nacional, alcaldías territoriales y empresas privadas. Todos ponemos, digamos, en este esfuerzo, y en particular, pues el empresario digamos, la DIAN no le expide el bono de que efectivamente pagó esa renta hasta que la obra no se entrega y efectivamente se inaugura. Eso me da pie para preguntarle por la corrupción que también se escuchó en los OCAD Paz. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País.
En Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Si conoce un acto de corrupción, ahora puede denunciarlo sin miedo, de forma fácil, segura y confidencial. El Gobierno del Cambio, a través de la Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional, pone a su disposición la línea 157. Llame desde su celular o teléfono fijo desde cualquier lugar del país las 24 horas del día y denuncie. Su voz cuenta. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por seguir con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País, hablando con el director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación, David Flores, quien nos está hablando acerca de cómo se está implementando el acuerdo de paz, de lo que encontraron ustedes. Y yo le decía que hay un tema que es impajaritable y es esa denuncia tan grave que hizo a finales del año 2024, como en agosto fue, ¿no? El entonces director de Planeación, Alexander López, sobre 12 billones de pesos perdidos por la corrupción en los OCAD Paz. La preocupación por esos 12 billones de pesos es en el Sistema General de Regalías, donde una de las asignaciones, una de las más importantes, pero una solamente, es lo que se conoce como el OCAD Paz, que es la asignación Paz. Pero la preocupación, la investigación, el trabajo a fondo que presentó el director en su momento, Alexander López, era sobre el conjunto del Sistema General de Regalías. Y aquí debemos decir que esa labor continúa, es decir, él en eso fue absolutamente enfático, y el Departamento Nacional de Planeación, y en este momento en cabeza del director encargado, Jonathan Duque, quien es además el subdirector general de Regalías, ha visitado todas y cada una de las obras que se están adelantando financiadas por regalías, y en general se viene implementando un proceso con la Fiscalía, con la Contraloría, con la Procuraduría para llegar a fondo en estas investigaciones, pero también con las juntas de acción comunal para que le hagan veeduría y seguimiento comunitario. Tres grandes cosas que se encontraron: una enorme concentración de la contratación de esas obras que se están construyendo por regalías. El 32% de esas obras fueron contratadas apenas con 11 empresas. Imagínense por ustedes, los casi contrataderos. 68 billones de pesos. Buena parte de esas empresas sin idoneidad, sin la capacidad técnica para adelantar esas obras, presentaban posibilidades para construir un hospital, pero ellos mismos decían que eran expertos en construir carreteras y a la vez eran expertos en todos y en nada. Politécnicos en todos y en nada, y en muy buena medida pues sin arraigo territorial. El segundo lugar, la concentración territorial de sus proyectos. Puerto Gaitán con 133 proyectos en su momento, Valledupar con 111 proyectos, Puerto Gaitán con proyectos equivalentes a casi 1,7 billones de pesos. Y cuando uno va a Puerto Gaitán uno dice, ¿dónde están? No hay nada. ¿Dónde están esos 1,7 billones de pesos? No, pero es que es de una manera también descarada. En Valledupar, 1 billón de pesos, ¿sí? Y aquí en Valledupar, esta concentración también sucedió en el OCAD Paz. Más del 70% del dinero del OCAD Paz en el gobierno de Iván Duque fue a Valledupar. Yo te digo una cosa, Andrea, tú sabes de dónde era uno de los anteriores directores del Departamento Nacional de Planeación en el gobierno de Iván Duque. Valledupar. De Valledupar. ¿Sabes dónde se construyó una casa famosa, inmensa, y que hizo un matrimonio de millones de dólares? En Valledupar. En Valledupar. Entonces ahí lo que hemos dicho e insistido desde el Departamento Nacional de Planeación es que si la Fiscalía, si la Procuraduría, si la Contraloría, cada uno desde sus competencias penales, disciplinarias, fiscales, jala el hilo que el DNP le ha mostrado, ahí va a encontrar claramente las responsabilidades. Y un tercer dato que es peor: proyectos que supuestamente fueron, digamos que en el sistema del DNP aparecían como entregados y con acta de entrega, cabalidad. Con todas las de la ley. Por 3,5 billones entre de pesos. Comillas. No aparecen no aparecen las actas, no aparecen, digamos, a conformidad. Repítame eso, por favor. Sí, 2.133 proyectos que ascienden a 3,5 billones de pesos. Hoy no aparecen con acta de entrega. Y 277 proyectos por 1,1 billones de pesos siguieron su trámite a pesar de que las entidades territoriales decían esos proyectos no se están cumpliendo. Un diseño institucional
que ha favorecido a unos actores políticos muy concretos, que tienen sus intereses políticos en unas regiones muy claras y que han generado una suerte de alianza o casi de la construcción de sus propios contrataderos. Estoy seguro que si la Fiscalía jala el hilo que le ha mostrado el DNP, va a encontrar una clara relación entre políticos locales, congresistas de partidos, digamos, actualmente de la oposición, y los contrataderos. Hay quienes aseguran que eso podría ser entonces simplemente un revanchismo político de enrostrar lo que hizo el gobierno anterior, pero cuando uno empieza a mostrar o a ver que la Fiscalía, por ejemplo, encontró pistas de Mario Castaño en los UCAD Paz y todo lo que usted nos está diciendo es con pruebas, ¿esto se compulsó en copias a la Fiscalía? Así es, de hecho, hace 15 días el último acto que hace el anterior director Alexander López es firmar un convenio oficialmente suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación para que la Fiscalía pueda acceder en tiempo real a toda la información del DNP, porque no se trata de revanchismo, se trata primero de la obligación legal y constitucional que tenemos todos los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar cualquier delito que conozcamos. En segundo lugar, el presidente Gustavo Petro nos ha dado una instrucción muy clara a todos los funcionarios públicos del nivel directivo. La primera obligación que tenemos es encuentren dónde está la corrupción y denúncienla. Caiga quien caiga. Es que 12 billones, ¿en qué podría estar resolviendo la crisis de la salud? 12 billones es lo que anualmente básicamente el Estado le da a la salud para pagar a millones de colombianos afiliados, cientos de hospitales, cientos de escuelas, cientos de carreteras, cientos de agua potable. O sea, ¿cuántos niños en Colombia hoy no se enferman porque no tienen agua potable, porque están tomando agua que no es apta para el consumo humano? ¿Cuántos niños y niñas no pueden ir a un colegio porque no hay una escuela cerca a su... Entonces esto es un acto criminal. ¿De dónde sale la plata? Expliquémosle a la ciudadanía cuánto pone el gobierno, en qué lo están invirtiendo en este momento, cuál es la prioridad. Hablemos de dónde sale el dinero. Este es el gobierno que por mucho más presupuesto ha destinado en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Establecimos que vamos a tener 58 billones de pesos durante el cuatrenio. Debo decir que muy seguramente al final de este cuatrenio vamos a estar en una cifra muy superior. Seguramente vamos a terminar más o menos en los 65, 66 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el gobierno ha hecho un esfuerzo mucho mayor al que inicialmente se había establecido. Solamente en el año 2024 cerramos, contando las diversas fuentes de financiación, en una cifra récord de casi 19 billones de pesos. Porque entonces, no, regalías, no, horas por impuestos. Sí. No, esas son importantes, pero la plata más importante es la del presupuesto general de la Nación. El año pasado ejecutamos más de 12 billones de pesos del presupuesto general de la Nación destinado a la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Eso qué es? Volvemos a la misma pregunta, son carreteras, teniendo como principal elemento importante la apuesta del señor presidente por materializar la reforma agraria y la reforma rural integral del Acuerdo de Paz. Entonces vamos a encontrar allí una apuesta muy importante en el sector agricultura, en el Ministerio de Agricultura, en la Agencia Nacional de Tierras, presupuestos cercanos el año pasado a los 8 billones de pesos, que están destinados a la compra de tierras, a la formalización de tierras, a la constitución de zonas de reserva campesina, pero tenemos también allí la construcción de vías terciarias, de electrificación rural, tenemos allí, digamos, el Plan Nacional de Educación Rural, porque puede tener la tranquilidad las y los colombianos que cuando decimos que el presupuesto general de la Nación se destinaron casi 12 billones de pesos para la implementación del Acuerdo de Paz, es porque hacemos un encuadre directo entre un elemento que diga el Acuerdo de Paz. Esto parece, digamos, muy técnico, esto se sigue a partir de un documento que se llama el Plan Marco de Implementación. Se ciñen a ese documento. Entonces es, por ejemplo, vías rurales, entonces la meta es
tantos kilómetros de vías rurales. Ese es un indicador. En tal municipio que ha sido afectado por la violencia. En un municipio PEDET o SOMAC, o digamos de la ruralidad colombiana. Eso está, digamos, en el plan marco de implementación, y el sector, en este caso transporte, nos tiene que reportar, vea, fue en este lugar, fue en este, y así estamos contribuyendo a cumplir en ese indicador del acuerdo de paz. En eso, Andrea, nosotros tenemos un equipo robusto y nos sentamos a revisar efectivamente eso, porque siempre hemos planteado que debe haber mucha transparencia en relación a qué es dinero para la implementación del acuerdo de paz y qué no. Y te lo digo así, es dinero para la implementación del acuerdo de paz lo que logremos evidenciar que se relaciona directamente con el plan marco de implementación, que es el anexo de un documento COMPES que nos dice qué es lo que hay que hacer, cuánto cuesta y en qué años. Para evitar que se gasten otras cosas que no tienen nada que ver. Porque de aquí puede llegar otro gobierno con otro signo político y decir esta plata es paz, y realmente está haciendo otra cosa, como comprar armas, tanques o cualquier, digamos, otra cosa que no necesariamente es implementación. Cuando comenzó Santos, que además era su acuerdo, comenzó con una cifra apenas de 300.000 millones de pesos, y hoy ya estamos en el gobierno Petro con más de 12 billones de pesos del presupuesto general de la nación. Entonces, me parece que esto es una muestra muy clara del pleno compromiso del presidente Gustavo Petro con la implementación del acuerdo de paz y en general con la construcción de paz en nuestro país. Hablando de esa implementación, hay una preocupación que se respalda desafortunadamente en asesinatos de firmantes de paz que ha expresado el Partido Comunes, quienes decidieron firmar esa paz y dejar las armas. ¿Qué le responde el gobierno? ¿Qué están haciendo para que estas personas que están implementando el acuerdo de paz pues no sean asesinadas? Como gobierno se lo hemos expresado en público y en privado al Partido Comunes. Primero, por supuesto, nuestro rechazo a este fenómeno, nuestro dolor, nuestra solidaridad. Y hemos hecho lo siguiente: el primer elemento muy importante es el reconocimiento político constante, no solamente del Partido Comunes, sino de todos los firmantes del acuerdo de paz como sujetos políticos centrales para la democracia colombiana. Algo de lo que poco se habla, y es que la estigmatización, el desconocimiento político es el principal caldo de cultivo para que se legitimen los asesinatos. El famoso por algo lo mataron, en algo andaba. Pero es que era guerrillero. Pero es que era guerrillero, etcétera, etcétera. Y resulta que es que estas son personas diferentes a las disidencias, pero que entregaron las armas. Lo que demuestran todas las investigaciones es que el enorme grueso de quienes conforman hoy las disidencias jamás pertenecieron a las y los firmantes del acuerdo de paz. Entre el 85% y el 90% de quienes firmaron el acuerdo están en la Constitución Política Colombiana, están en la legalidad, cumpliendo el acuerdo. Mientras que la JEP tiene que avanzar en las investigaciones. Y buena parte de ellos siguen siendo comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz. El presidente se reúne directamente con el director del Partido Comunes. Hasta Naciones Unidas fuimos como gobierno nacional con un firmante del acuerdo de paz, y eso es un hecho del que poco se habla, pero tiene una enorme trascendencia política. Un componente central de eso era la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del fenómeno paramilitar. Esa política pública estuvo 7 años engavetada, para aquí, para allá. Inclusive yo en algún momento hice un aporte desde la sociedad civil a la construcción de dicha política. Este gobierno la concluyó, la sacó, la expidió. Hoy es una política pública que genera obligaciones para entidades del gobierno nacional. En tercer lugar, un elemento muy importante, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se aprobó la creación del Sistema Integral de Reincorporación, para que las dimensiones económicas, productivas, que son importantes, también se acompasaran de dinámicas políticas, sociales. Ese sistema ya fue reglamentado, ya está funcionando, es significativo y que va a permitir mejorar la calidad de vida no solamente de los individuos firmantes del acuerdo de paz, sino de quienes aún quieren tener una dimensión más colectiva de esa reincorporación, tanto en lo económico como en lo social como en lo político. Y en tercer lugar, pues se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en términos de
fortalecer las dimensiones tanto de protección colectiva como individual de las y los firmantes del acuerdo de paz, una interlocución permanente entre el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Partido Comunes, que ha tenido como resultado una disminución leve, pero al fin y al cabo disminución de esa tendencia de asesinato de firmantes del acuerdo de paz y en general de líderes sociales, que por supuesto reconocemos como gobierno nacional que es mucho más lo que sigue faltando, pero que, digamos, a pesar de esas circunstancias, de esos retos, no renunciamos a nuestra obligación legal y constitucional, pero además a nuestra convicción política como gobierno del cambio de que hay que proteger la vida de las y los firmantes del acuerdo de paz y de todos los líderes sociales en Colombia. Pues David Flores, director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación, muchas gracias por estas conversaciones de país. A ti, Andrea, muchas gracias y muchas gracias a Miguel. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.